destino, conquista, secreto, oráculo y deseo. Bienvenidos a Misterios para Dormir. Hoy viajaremos al corazón del antiguo Egipto, donde el sol nacía dorando las aguas del Nilo y los faraones soñaban con la eternidad. Una historia escrita en piedra, la epopeya de las pirámides, testigos silenciosas del poder, la fe y el ingenio de una civilización inmortal. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué país y hora nos visitas. Escuchad, que las llamas saben nombres. Dadle un país y os devolverá la historia. Dale al botón de suscribirte y deja que las llamas te revelen lo que dicen. Durante más de 1000 años, desde la tercera hasta la sexta dinastía, los faraones de Egipto trabajaron en el desarrollo y perfeccionamiento de estas grandes construcciones funerarias. Gracias a las evidencias arqueológicas, inscripciones jeroglíficas y papiros administrativos, podemos reconstruir la maravillosa evolución de estos monumentos, que nacieron de las profundas creencias egipcias sobre la muerte y la resurrección. Aunque la investigación moderna ha aclarado muchos aspectos de su construcción, las pirámides aún guardan secretos que desafían nuestra comprensión histórica. Durante el reinado de Houssaye, aproximadamente entre los años 2592 y 2566 AC, la arquitectura funeraria egipcia vivió una transformación que cambiaría para siempre el paisaje del Valle del Nilo. Este faraón de la tercera dinastía decidió innovar, rompiendo con las tradiciones constructivas de sus predecesores e iniciando así el camino hacia las pirámides. Las tumbas reales anteriores a Houssaye eran mastabas, estructuras rectangulares construidas principalmente con ladrillos de adobe, que se extendían horizontalmente sobre cámaras funerarias excavadas en el suelo. Las excavaciones en necrópolis como Saqqara, Abidos y Naqada han revelado cientos de estas construcciones correspondientes a las primeras dos dinastías egipcias. La palabra mastaba proviene del árabe y significa banco, describiendo con precisión la forma de estas tumbas, que se asemejaban a grandes bancos de adobe con paredes inclinadas y techos planos. Las mastabas más antiguas, datadas en el periodo predinástico tardío y la primera dinastía, muestran una evolución progresiva en tamaño y complejidad. Las tumbas de los faraones de la primera dinastía en Abidos alcanzaban dimensiones significativas, con cámaras funerarias de hasta 10 m de profundidad, rodeadas de almacenes para las provisiones necesarias en la otra vida. Sellos de arcilla y fragmentos de vasijas encontrados en estas tumbas ofrecen evidencias directas sobre los rituales funerarios de la época. El complejo funerario de Houssaye en Saqqara representó una ruptura radical con estas tradiciones. Las cronologías tradicionales estiman que este faraón gobernó durante aproximadamente 19 años, un periodo suficiente para completar el proyecto arquitectónico más ambicioso de Egipto hasta entonces. La elección de construir en piedra en lugar de adobe representó una innovación técnica notable que requirió el desarrollo de nuevas técnicas de cantería, transporte y construcción. La pirámide escalonada resultante alcanzó una altura de 60 m, distribuida en 6 niveles de tamaño decreciente. Cada nivel medía aproximadamente 11 m de altura, creando una estructura que dominaba visualmente toda la región de Memphis. Las evidencias arqueológicas sugieren que la construcción no siguió un plan definitivo desde el principio, sino que evolucionó a través de al menos 4 fases de ampliación y modificación. Inicialmente, los arquitectos construyeron una mastaba cuadrada de piedra caliza de aproximadamente 60 m de lado, que luego se amplió hacia el este para convertirse en una mastaba rectangular. En una tercera fase, se añadieron 4 escalones sobre la estructura original, y finalmente, se agregaron 2 escalones adicionales que dieron a la pirámide su forma definitiva de 6 niveles. La orientación de la pirámide es notablemente precisa, siguiendo los puntos cardinales, lo que anticipa una característica que se convertiría en estándar en todas las pirámides posteriores. Sus caras están alineadas casi exactamente hacia el norte, sur, este y oeste, con una desviación mínima que demuestra el conocimiento astronómico de los constructores egipcios ya en el tercer milenio AC. El complejo funerario que rodeaba la pirámide ocupaba un área de 15 hectáreas, delimitada por una muralla de piedra caliza de 10 m de altura que imitaba las fortificaciones de los palacios reales contemporáneos. Dentro de este recinto sagrado, los arqueólogos han identificado múltiples estructuras ceremoniales, capillas dedicadas a diversos dioses, patios para festivales religiosos, almacenes para ofrendas funerarias y edificios administrativos para el personal encargado del culto perpetuo del faraón difunto. Se interpreta que cada escalón de la pirámide representaba una etapa simbólica en el ascenso del alma real hacia las estrellas circumpolares,
consideradas eternas por los antiguos egipcios. Esta interpretación se basa en textos funerarios posteriores que describen el viaje del faraón difunto hacia los dioses. Sin embargo, debemos ser cautelosos al aplicar creencias documentadas en épocas posteriores a las construcciones del antiguo imperio temprano. Los escritos de la época ptolemaica preservan la memoria de un hombre que vivió más de 2000 años antes y que alcanzó la condición divina reservada a muy pocos mortales en la historia egipcia. Imhotep, visir del faraón Housai, trascendió su humanidad para convertirse en objeto de veneración como dios de la sabiduría, la medicina y la arquitectura durante más de 3000 años. Las inscripciones contemporáneas halladas en el complejo funerario de Saqqara proporcionan información directa sobre los títulos y responsabilidades de Imhotep. Una inscripción en la base de una estatua de Housai lo describe como canciller del rey del Bajo Egipto. Primero bajo el rey del Alto Egipto, administrador del Gran Palacio, señor hereditario y sumo sacerdote de Heliópolis, se encontraba Imhotep, el constructor, el escultor y el hacedor de vasijas de piedra. Esta lista de títulos pone de manifiesto la notable concentración de poder y responsabilidades en una sola persona. No obstante, el título más innovador de Imhotep era uno completamente inédito en la historia de la humanidad, el primer arquitecto que trabajó exclusivamente en piedra a gran escala. Antes de su época, la arquitectura egipcia se basaba principalmente en ladrillos de adobe, madera importada, cañas y otros materiales orgánicos para las construcciones más relevantes. Los elementos de piedra se limitaban a umbrales, marcos de puertas y ciertos detalles decorativos. La decisión de construir el complejo funerario de Housai completamente en piedra caliza presentó desafíos técnicos sin precedentes que Imhotep y su equipo debieron resolver a través de la experimentación y el desarrollo de nuevas técnicas. Los canteros tuvieron que aprender a extraer bloques de las canteras utilizando herramientas de cobre, transportarlos a través del desierto y colocarlos con precisión, empleando rampas, palancas y técnicas de elevación diseñadas específicamente para este proyecto. Los análisis arquitectónicos del complejo muestran que Imhotep y sus artesanos recrearon en piedra las formas tradicionales de edificaciones más ligeras, evidenciando una transición consciente entre materiales y métodos constructivos. Las columnas del complejo imitan los tallados de papiro, caña y otras plantas del delta del Nilo, con un realismo excepcional en piedra caliza. Los muros reflejan la apariencia de esteras de caña tejida, y los techos simulan vigas de madera tradicionales, todo realizado con una precisión técnica que revela años de experimentación y perfeccionamiento. La innovación técnica más notable fue el desarrollo de un sistema constructivo modular que permitía ensamblar estructuras complejas utilizando bloques de piedra de tamaño relativamente pequeño. A diferencia de las construcciones megalíticas de otras culturas, los arquitectos egipcios optaron por bloques que podían ser manipulados por equipos de trabajadores sin necesidad de maquinaria extremadamente compleja. Los bloques utilizados en la pirámide escalonada tienen dimensiones variadas, pero la mayoría puede ser manejada por grupos de 6 a 8 hombres. Las técnicas de acabado desarrolladas por los equipos de Imhotep establecieron estándares de calidad que perdurarían durante siglos en la arquitectura egipcia. Los bloques eran tallados con precisión milimétrica, pulidos hasta alcanzar superficies lisas y ensamblados con juntas tan finas que apenas son visibles. Esta búsqueda de la perfección técnica no solo refleja habilidad artesanal, sino también las creencias religiosas que exigían que las construcciones destinadas a los dioses y a los faraones divinos alcanzaran niveles de perfección acordes a su naturaleza sagrada. El legado de Imhotep fue mucho más allá de su contribución arquitectónica inmediata. Los textos del Imperio Nuevo lo mencionan como inventor de técnicas médicas y como un sabio consejero, cuyas enseñanzas se transmitían en las escuelas de escribas. Durante el período ptolemaico, los griegos lo equipararon con Asclepio, el dios de la medicina, y su culto se propagó por toda la región del Mediterráneo oriental. Peregrinos de diversos países visitaban su tumba en Saqqara, en busca de curación para enfermedades y soluciones a problemas complejos. La búsqueda arqueológica de la tumba de Imhotep sigue siendo uno de los principales objetivos de las excavaciones en Saqqara. Aunque su localización exacta sigue siendo desconocida, los arqueólogos han hallado miles de estatuillas votivas y papiros que documentan la continua veneración de su memoria durante más de 3 años,
testimonio extraordinario del impacto duradero de sus innovaciones técnicas y arquitectónicas. Las cronologías tradicionales estiman que Sneferu, fundador de la cuarta dinastía, reinó durante aproximadamente 24 años, entre los años 2613 y 2589 AC. Este periodo extraordinariamente largo para los estándares de la época le permitió llevar a cabo una serie de proyectos arquitectónicos experimentales que transformarían definitivamente la forma de las tumbas reales egipcias. Los registros administrativos conservados sugieren que Sneferu heredó un reino próspero y estable que le proporcionó los recursos necesarios para financiar construcciones de una escala sin precedentes. Su padre, Juni, último faraón de la tercera dinastía, había iniciado varios proyectos constructivos que Sneferu completó y amplió significativamente. El más importante de estos proyectos heredados fue una pirámide escalonada en Meidum. Aproximadamente a 100 km al sur de Memphis, la transformación de la pirámide de Meidum, en la primera pirámide de caras lisas de la historia, representa un audaz experimento arquitectónico cuyos resultados fueron parcialmente exitosos. Los arquitectos de Sneferu rellenaron los escalones de la estructura original con bloques de piedra caliza local y recubrieron toda la superficie con un revestimiento de caliza blanca, creando por primera vez en la historia caras triangulares perfectamente lisas que reflejaban la luz solar de manera deslumbrante. Sin embargo, la hipótesis más aceptada entre los egiptólogos modernos sugiere que la estructura no pudo soportar las modificaciones realizadas. El núcleo escalonado original había sido diseñado para funcionar como una pirámide de escalones, y la adición del relleno y el revestimiento alteró fundamentalmente la distribución de pesos y presiones internas. Evidencias arqueológicas indican que la pirámide experimentó un colapso. Un colapso parcial que reveló el núcleo escalonado original, creando la apariencia actual de una estructura deteriorada. Las lecciones extraídas del fracaso parcial en Meidum tuvieron un impacto directo en el diseño de los proyectos posteriores de Sneferu. El faraón dirigió sus esfuerzos a Daure, una necrópolis ubicada a unos 40 km al sur de Memphis, donde inició la construcción de dos pirámides sucesivas que constituyen experimentos cruciales en la evolución hacia la perfección geométrica. La primera pirámide de Daxure, actualmente conocida como la pirámide curvada, evidencia modificaciones claras realizadas durante su edificación. Los arquitectos comenzaron con un ángulo de inclinación de 54 grados, similar al utilizado en pirámides posteriores, pero decidieron reducir el ángulo a 43 grados aproximadamente a la mitad de la altura prevista. Este cambio dio lugar a la característica forma curvada que da nombre al monumento. Las razones exactas para esta modificación durante la construcción han sido objeto de discusión entre egiptólogos. La explicación más plausible es que los arquitectos, preocupados por los problemas estructurales observados en Meidum, optaron por disminuir el ángulo para reducir las presiones internas y evitar un colapso similar. Esta hipótesis se apoya en evidencias de agrietamientos en las cámaras internas de la pirámide curvada, lo que sugiere que la estructura experimentó tensiones significativas durante su construcción. La pirámide curvada introduce innovaciones técnicas importantes que se convertirían en estándares en las pirámides posteriores. Su entrada principal está situada en la cara norte, estableciendo una tradición que seguirían todas las pirámides posteriores. Las cámaras internas se construyeron empleando la técnica de falsa bóveda, en la que las hiladas de piedra se acercan progresivamente hasta cerrarse en la parte superior, distribuyendo el peso de manera más eficiente que los techos planos utilizados antes. Aparentemente insatisfecho con la solución representada por la pirámide curvada, Sneferu ordenó la edificación de una tercera pirámide a solo 2 km de distancia. Esta estructura, conocida como la pirámide roja debido al color rojizo de la piedra caliza utilizada en su construcción, es la primera pirámide de caras lisas y técnicamente perfecta de la historia. Desde el principio, los arquitectos de la pirámide roja aplicaron el ángulo de 43 grados, que había demostrado su estabilidad en la segunda fase de la pirámide curvada. Con una altura de 104 m, se convirtió en la estructura más alta del mundo en su época, superando incluso la pirámide escalonada de Hoker.
Su construcción demostró que los ingenieros egipcios habían resuelto de manera efectiva los problemas técnicos asociados a las pirámides de caras lisas. La superficie de la pirámide roja aún conserva restos de su revestimiento original de caliza blanca, especialmente en la parte superior, proporcionando evidencias directas sobre las técnicas de acabado utilizadas en las pirámides del Imperio Antiguo. Los bloques del revestimiento se cortaban con una precisión extraordinaria y se pulían hasta alcanzar superficies espejadas que convertían las pirámides en faros luminosos visibles desde grandes distancias. La elección de la meseta de Giza como el lugar para el complejo funerario más ambicioso de la historia egipcia no fue casual. Khufu, hijo y sucesor de Sneferu, seleccionó cuidadosamente esta elevación natural, situada a 10 km al suroeste de Memphis, basándose en ventajas geológicas, topográficas y simbólicas que la convertían en el sitio ideal para su proyecto arquitectónico definitivo. Las cronologías reconstruidas a partir de listas reales posteriores sugieren que Khufu reinó durante 23 años, aproximadamente entre 2589 y 2566 AC. Este periodo le brindó el tiempo necesario para completar no solo la construcción de su pirámide, sino también el desarrollo de la infraestructura necesaria para un proyecto de tal envergadura, que incluía canteras, puertos, almacenes, talleres y la ciudad que albergaba a los trabajadores especializados. La meseta de Giza ofrecía una base rocosa de caliza numulítica, lo suficientemente sólida para soportar las enormes presiones generadas por millones de toneladas de piedra. Estudios geológicos han confirmado que la roca madre de la meseta presenta características ideales para la construcción de estructuras masivas, como densidad homogénea, resistencia a la compresión y estabilidad a largo plazo. Además, su elevación de aproximadamente 60 m sobre el nivel del Valle del Nilo garantizaba la visibilidad del complejo funerario desde grandes distancias. La Gran Pirámide de Khufu alcanzó una altura original de 146.5 m, convirtiéndose en la estructura artificial más alta del mundo, récord que mantuvo durante más de 3.800 años hasta la construcción de las catedrales góticas europeas. Su base cuadrada, de 230 m por lado, cubre una superficie de aproximadamente 5 hectáreas, equivalente a 7 campos de fútbol modernos. Los cálculos arquitectónicos estiman que la pirámide contiene alrededor de 2.300.000 bloques de piedra, con pesos que varían desde 500 kilogramos para los bloques más pequeños hasta 15 toneladas para los elementos estructurales más grandes utilizados en las cámaras internas. El peso total de la estructura se aproxima a 6 millones de toneladas, cifra que ofrece una perspectiva sobre la magnitud logística del proyecto. La precisión geométrica de la Gran Pirámide demuestra el dominio matemático alcanzado por los arquitectos egipcios del Imperio Antiguo. Mediciones modernas han confirmado que las 4 caras están orientadas hacia los puntos cardinales con un error promedio de solo 3 centésimas de grado, una precisión extraordinaria que requería un notable conocimiento técnico. Posee una serie de características intrigantes que han despertado el interés de los egiptólogos. Estos conductos, que parecen tener un propósito ceremonial, han sido objeto de diversas teorías sobre su función, aunque su verdadera finalidad sigue siendo un misterio. La Gran Pirámide, en su conjunto, no solo es un monumento funerario, sino también un testimonio del avance tecnológico y de la complejidad cultural del antiguo Egipto, que se refleja en el ingenio de su construcción y en la rica simbología que encierra. La planificación rigurosa y el diseño innovador de este complejo arquitectónico han dejado una huella perdurable en la historia, destacando la importancia que tenía la vida después de la muerte en la cosmovisión egipcia y el papel central que desempeñaban los faraones en esta tradición. La construcción se interrumpe de manera repentina sin llegar a la superficie exterior. La cámara funeraria final fue erigida en un nivel superior, accesible únicamente a través de la Gran Galería, una obra maestra de la ingeniería antigua que se considera uno de los espacios arquitectónicos más asombrosos del mundo antiguo. Esta galería se eleva con una inclinación de 26 grados a lo largo de 47 metros, alcanzando una altura de 8.5 metros en su punto más alto. La Gran Galería presenta un sistema de construcción avanzado que combina la funcionalidad estructural con una complejidad mecánica notable.
Sus paredes laterales están construidas con hiladas de piedra caliza que se acercan progresivamente hacia el centro, formando una falsa bóveda que distribuye eficientemente el peso. El suelo cuenta con una rampa central flanqueada por banquetas laterales, cuya función específica ha dado lugar a diversas teorías entre los investigadores. La teoría más aceptada sugiere que estas banquetas servían para sostener un sistema de bloques de granito deslizantes que podían moverse hacia abajo después del entierro del faraón, sellando herméticamente el acceso a la cámara funeraria. Las evidencias de este sistema incluyen ranuras talladas en las paredes laterales y bloques de granito hallados en el pasaje descendente, que parecen haber procedido originalmente de la Gran Galería. La Cámara del Rey, el destino final de la Gran Galería, representa el pináculo arquitectónico de toda la pirámide, construida completamente con bloques de granito rosado provenientes de Asuán. Esta habitación rectangular, que mide 10 metros de largo por 5 metros de ancho, alberga el sarcófago monolítico del faraón, tallado en una única pieza de granito rojo con una precisión extraordinaria que demuestra el dominio técnico de los canteros egipcios. El sistema de protección de la Cámara del Rey es una de las innovaciones técnicas más destacadas de la construcción piramidal. 5 cámaras de descarga superpuestas distribuyen el peso de las 2 millones de toneladas de piedra que presionan desde arriba, evitando el colapso de la habitación funeraria. Los bloques de granito que forman el techo de la cámara superior pesan hasta 80 toneladas cada uno, transportados desde Asuán y elevados a una altura de 60 metros, utilizando técnicas que aún asombran a los ingenieros contemporáneos. Las únicas inscripciones jeroglíficas halladas dentro de la Gran Pirámide se encuentran en estas cámaras de descarga, invisibles desde cualquier espacio accesible. Los canteros marcaron los bloques con nombres como los amigos de Khufu y la tripulación de Kufanra de Menkaure, evidenciando tanto la organización del trabajo como el orgullo profesional de los constructores. La Esfinge de Giza surge de la roca viva de la meseta como testimonio de la maestría escultórica alcanzada durante el Imperio Antiguo Egipcio. Esta colosal estatua, que combina el cuerpo de un león con un rostro humano, representa probablemente al faraón Khafre, aunque algunos investigadores han propuesto dataciones y atribuciones alternativas que mantienen abierto el debate académico sobre su origen exacto. Las evidencias arqueológicas más contundentes vinculan la construcción de la Esfinge con el reinado de Khafre, aproximadamente entre los años 2558 y 2532 a.C. Esta datación se basa en la proximidad de la estatua al complejo funerario de este faraón, en características estilísticas del rostro que algunos especialistas consideran consistentes con otras representaciones de Khafre y en evidencias estratigráficas que indican contemporaneidad con las construcciones circundantes. Sin embargo, la identificación directa con Khafre no es un consenso absoluto entre los egiptólogos. Algunos investigadores, apoyándose en análisis de proporciones faciales y características estilísticas, han sugerido que la Esfinge podría representar a otros faraones de la Cuarta Dinastía o incluso corresponder a periodos ligeramente distintos. La falta de inscripciones contemporáneas que identifiquen explícitamente al faraón representado mantiene abiertas estas discusiones académicas. Las dimensiones de la Esfinge son verdaderamente monumentales: 73 metros de longitud, 20 metros de altura máxima y 14 metros de anchura. Su construcción aprovechó inteligentemente un afloramiento natural de caliza numulítica que los canteros transformaron mediante técnicas de sustracción, tallando directamente en la roca madre en lugar de ensamblar bloques separados como en las pirámides circundantes. Los estudios geológicos han revelado información valiosa sobre las técnicas de construcción y las causas del deterioro de la estatua. Los canteros seleccionaron cuidadosamente los estratos rocosos más resistentes para esculpir la cabeza, utilizando capas de caliza más densa y homogénea que han resistido mejor la erosión a lo largo de los milenios. En cambio, el cuerpo fue esculpido en estratos más blandos y porosos, que han sufrido mayor degradación, especialmente en las áreas expuestas a la acción del viento y la arena del desierto. La orientación precisa de la Esfinge hacia el este astronómico permite que los primeros rayos del sol iluminen directamente su rostro durante los equinoccios de primavera y otoño. Esta alineación astronómica no es casual, sino que refleja las creencias religiosas egipcias que asociaban el amanecer con el renacimiento diario del dios solar.
Los textos del Imperio Nuevo se refieren a la esfinge como Hor-Meaet, Horus del horizonte, evidenciando su función como manifestación del dios solar en el momento de su aparición matutina. La excavación de la esfinge generó enormes cantidades de bloques de caliza que los arquitectos de Khafre utilizaron para construir estructuras monumentales adyacentes. El templo de la esfinge y el templo del Valle de Khafre emplearon este material, complementado con bloques de granito rosado. Transportados desde las canteras de Asuán, formando un conjunto arquitectónico cohesivo que servía como centro ceremonial del complejo funerario. El Templo del Valle de Khafre es considerado una de las obras maestras de la arquitectura egipcia del Imperio Antiguo. Su edificación combina bloques cicló de granito rosado en los elementos estructurales principales con revestimientos de caliza local en las áreas secundarias. Las salas interiores alcanzaban alturas de hasta 12 m, creando espacios de proporciones catedralicias que realzaban la solemnidad de los rituales funerarios. Las excavaciones arqueológicas en el Templo del Valle han recuperado fragmentos de 23 estatuas del faraón Khafre, talladas en esquisto verde, una piedra semipreciosa proveniente del desierto oriental egipcio. Una de estas estatuas, hallada en su totalidad por Auguste Mariette en 1860, representa al faraón protegido por el halcón Horus, símbolo de la divinidad real. La calidad artística sobresaliente de esta escultura la ha convertido en una de las piezas más representativas del arte egipcio clásico. Los estudios sobre los sistemas de drenaje y canalización del complejo revelan la sofisticación de la ingeniería hidráulica egipcia. Los arquitectos diseñaron un intrincado sistema de canales subterráneos que desviaban las aguas de lluvia ocasionales y la humedad subterránea lejos de las estructuras principales, protegiendo tanto la esfinge como los templos asociados de la erosión provocada por el agua. Durante el Imperio Nuevo, aproximadamente 1000 años después de su construcción, la esfinge adquirió un carácter oracular que atrajo peregrinos de todo Egipto y regiones cercanas. La célebre estela del sueño, erigida por Tutmosis entre las patas delanteras de la estatua, relata el sueño profético en el que la esfinge prometió al príncipe el trono de Egipto a cambio de liberar su cuerpo de la arena que lo cubría periódicamente. Las inscripciones ptolemaicas y romanas halladas en las cercanías de la esfinge documentan la continuidad de su veneración durante más de 3000 años. Estos textos describen rituales de consulta oracular, ofrendas votivas y ceremonias de purificación que se llevaban a cabo regularmente en el complejo de templos. La persistencia de estas prácticas religiosas evidencia la importancia simbólica duradera de la esfinge como guardián de los secretos divinos y protector de la necrópolis real. Los trabajos de restauración modernos han revelado pruebas de reparaciones y modificaciones realizadas en distintas épocas históricas. Los faraones de épocas posteriores, especialmente durante los periodos saíta y ptolemaico, llevaron a cabo campañas de restauración que incluyeron la adición de bloques de piedra para reparar áreas erosionadas y la reconstrucción parcial de elementos arquitectónicos dañados. Estas intervenciones históricas complican las labores de conservación actuales, pero proporcionan testimonios valiosos sobre la continuidad del respeto religioso hacia este monumento excepcional. La organización logística necesaria para construir las pirámides de Giza representa una de las hazañas administrativas más impresionantes de la antigüedad. El papiro de Wadi al-Arf, descubierto por Pierre Talet en 2013, ofrece evidencias directas sobre estos sistemas complejos a través del diario de Mire, inspector encargado del transporte de bloques de caliza desde las canteras de Tura hasta Giza durante los últimos años del reinado de Jufu. Los registros de Mire documentan el funcionamiento de equipos especializados de 40 trabajadores que operaban barcazas diseñadas específicamente para el transporte de materiales de construcción. Estos equipos, denominados Philae en los textos administrativos, funcionaban durante la temporada de inundación anual del Nilo, cuando el nivel elevado del agua permitía a las embarcaciones acercarse directamente a la base de la meseta de Giza a través de canales artificiales excavados para esta función específica. Las canteras de Tura, ubicadas en la orilla oriental del Nilo, a aproximadamente 15 km al sur de Giza, proporcionaron la caliza blanca de mayor calidad utilizada en el revestimiento exterior de las pirámides.
Las evidencias arqueológicas en estas canteras revelan técnicas de extracción sofisticadas que maximizaban la calidad del material obtenido y minimizaban los desperdicios. Los canteros egipcios desarrollaron métodos para seguir los estratos geológicos más adecuados, evitando las capas con inclusiones de sílex o características estructurales deficientes. Las técnicas de extracción empleaban herramientas de cobre arsenical, una aleación más resistente que el cobre puro, combinadas con cinceles de piedra dura y cuñas de madera que se expandían al humedecerse para fracturar la roca, siguiendo líneas de ruptura naturales. Los bloques se tallaban hasta dimensiones aproximadas en las propias canteras, reduciendo el peso a transportar y facilitando su manejo posterior en el lugar de construcción. El transporte terrestre, desde los puertos fluviales hasta las pirámides, requería técnicas especializadas para mover bloques de varias toneladas a través del terreno desértico. Los experimentos arqueológicos realizados por Mark Lene, Sanji Haas y otros investigadores han demostrado la viabilidad de los métodos descritos en fuentes antiguas. Equipos de 20 a 30 hombres podían trasladar bloques de 2 a 3 toneladas utilizando trineos de madera lubricados con grasas animales, coordinando sus movimientos mediante cantos rítmicos que mantenían la sincronización del esfuerzo colectivo. La construcción de sistemas de rampas para elevar los bloques a las alturas necesarias presentaba retos técnicos cada vez más complejos, a medida que aumentaba la altura de las pirámides. Las evidencias arqueológicas sugieren la utilización de diversos categorías de rampas de acuerdo con las etapas de construcción. Rampas lineales para los niveles inferiores, rampas en forma de zigzag que la élite. La infraestructura de la ciudad también incluía instalaciones para la producción de cerveza, otro alimento básico en la dieta de los trabajadores. Los arqueólogos han encontrado evidencias de fábricas donde se elaboraban grandes cantidades de cerveza, que era esencial no solo como fuente de nutrición, sino también como un medio de pago y recompensa para los obreros. La planificación urbana de esta ciudad de los constructores, mencionada por primera vez en 1988 por Mark Lene, evidenció un diseño meticuloso, con calles y áreas delineadas que facilitaban el movimiento eficiente de los trabajadores y la logística de los materiales. La disposición de los espacios residenciales, junto con las áreas de trabajo, sugiere una intención clara de maximizar la productividad y el bienestar de la comunidad. Además, la arquitectura de las viviendas, construidas principalmente con ladrillos de adobe, muestra un uso ingenioso de los recursos locales, adaptándose al clima árido mediante técnicas de construcción que proporcionaban aislamiento térmico. Las casas contaban con techos de madera de palma recubiertos de caña y barro, lo que ayudaba a regular la temperatura interior. La organización del trabajo y la vida cotidiana en esta ciudad reflejan un sistema social cohesionado, donde la cooperación y la especialización eran claves para el éxito en la monumental tarea de erigir las pirámides. Las evidencias arqueológicas y los registros administrativos encontrados permiten vislumbrar la complejidad y la sofisticación de la sociedad que, lejos de depender del trabajo esclavo, se sustentaba en un modelo de mano de obra libre y organizada. Así, se desafían viejas creencias sobre la construcción de estas maravillas, mostrando que detrás de cada bloque de piedra había una comunidad vibrante y estructurada, capaz de llevar a cabo uno de los logros más impresionantes de la historia de la humanidad. Las ofrendas religiosas estaban íntimamente relacionadas con las instalaciones cerveceras, que operaban en estrecha colaboración con las panaderías. Utilizaban técnicas de fermentación que producía distintos tipos de cerveza, ajustados a la ocasión y al estatus social del consumidor. La cerveza era la bebida fundamental de la población, ya que el proceso de fermentación eliminaba patógenos del agua y aportaba nutrientes esenciales. Los análisis de residuos orgánicos han revelado que la cebada, el trigo y los dátiles eran los ingredientes predominantes en estas bebidas fermentadas. El sistema médico de la ciudad se organizaba de manera que anticipaba conceptos modernos de salud pública. Médicos especializados atendían las lesiones y enfermedades más comunes en la construcción, tales como fracturas por caídas desde andamios, hernias por levantamiento repetido de cargas pesadas, cortes por herramientas metálicas y quemaduras de cal viva utilizada en morteros.
Los papiros médicos de la época describen tratamientos específicos que combinaban técnicas quirúrgicas rudimentarias con conocimientos farmacológicos avanzados. Los médicos empleaban entablillados de madera y vendajes impregnados de resinas antisépticas para tratar fracturas, además de ungüentos elaborados con hierbas medicinales para acelerar la cicatrización y preparados con opio para aliviar dolores intensos. La existencia de un cementerio destinado a trabajadores de la construcción sugiere que algunos de estos tratamientos lograban extender vidas que de otro modo habrían terminado prematuramente. Las evidencias arqueológicas desmienten la idea común de que las pirámides fueron construidas por esclavos. En realidad, los trabajadores eran artesanos especializados que recibían salarios regulares, abundantes raciones alimenticias y atención médica. Muchos optaron por ser enterrados en cementerios cercanos a las pirámides que ayudaron a erigir, lo que refleja un sentido de orgullo profesional y reconocimiento social. Las inscripciones en las tumbas de los capataces mencionan logros técnicos específicos, como la supervisión del transporte de bloques del revestimiento o la responsabilidad en la construcción de la cámara funeraria. Los talleres especializados en la ciudad funcionaban como centros de innovación tecnológica, desarrollando herramientas y técnicas que luego se aplicarían en otros proyectos arquitectónicos del reino. Los herreros experimentaron con aleaciones de cobre que mejoraban la durabilidad de cinceles y otros instrumentos de cantería, mientras que los carpinteros diseñaron sistemas de poleas, palancas y rodillos que multiplicaban la fuerza humana para mover cargas pesadas. Este conocimiento técnico se transmitía a través de sistemas de aprendizaje que establecían linajes profesionales especializados. La organización temporal del trabajo reflejaba las condiciones climáticas del desierto y los ciclos agrícolas del Valle del Nilo. Durante los meses de inundación, cuando la agricultura se detenía y el transporte fluvial alcanzaba su máxima eficiencia, la intensidad de la construcción aumentaba considerablemente. Los trabajadores agrícolas se unían temporalmente a los equipos de construcción, aportando mano de obra adicional en periodos de alta actividad logística. El impacto económico de la construcción de las pirámides iba más allá de la ciudad de los constructores, estimulando el desarrollo de industrias especializadas en todo Egipto. Las demandas de materiales, herramientas, alimentos y servicios de transporte generaron cadenas de suministro que conectaban regiones distantes del reino, creando redes comerciales que perdurarían mucho después de la finalización de las pirámides y contribuirían al desarrollo económico general del Imperio Antiguo. Los textos grabados en jeroglíficos en las cámaras funerarias de las pirámides de Saqqara, a partir de la Quinta Dinastía, son los escritos religiosos más antiguos de la humanidad y ofrecen claves fundamentales para entender las creencias que motivaron la construcción de estos monumentos extraordinarios. Estos textos revelan que las pirámides funcionaban como complejas máquinas cósmicas diseñadas para facilitar la transformación del faraón difunto en una divinidad inmortal. La cosmología desarrollada por los sacerdotes de Heliópolis durante el Imperio Antiguo concebía la pirámide como una representación arquitectónica de la colina primordial que emergió del océano cósmico Nan en el momento de la creación del universo. Esta colina primordial, llamada Benben, constituía el punto de contacto original entre el mundo divino y el terrenal, función que las pirámides reproducían simbólicamente para cada faraón difunto. Los textos religiosos describen la forma triangular de las caras piramidales como una representación de los rayos solares que descienden del cielo a la tierra, convirtiendo la estructura en un puente físico entre ambos mundos. El piramidio, o piramideón, que coronaba la cúspide, se recubría tradicionalmente con electrum, una aleación de oro y plata que reflejaba intensamente la luz solar, marcando visualmente el punto de conexión entre el faraón difunto y el dios Ra durante su viaje diario por el cielo. La precisa orientación astronómica de las pirámides responde a creencias específicas sobre la geografía del más allá egipcio. Los constructores alineaban estas estructuras con constelaciones que los textos funerarios identificaban como destinos del alma real tras la muerte. Las estrellas circumpolares, que nunca desaparecen bajo el horizonte, simbolizaban la eternidad y constituían la morada definitiva de los faraones divinizados,
que habían completado exitosamente su transformación post-mortem. Los conductos de ventilación de la Gran Pirámide ilustran la fusión entre la arquitectura y la astronomía religiosa. El conducto sur de la Cámara del Rey se alinea con la constelación de Orión, asociada por los egipcios con Osiris, el dios de los muertos y soberano del inframundo. Por su parte, el conducto norte se orienta hacia las estrellas circumpolares, concretamente hacia Tuban, que actuaba como estrella polar durante el Imperio Antiguo. Esta alineación permitía al alma del faraón navegar por las rutas estelares descritas en los textos funerarios. Los rituales diarios llevados a cabo en los templos funerarios mantenían viva la conexión entre el faraón fallecido y el mundo de los vivos. Los sacerdotes ofrecían diariamente pan, cerveza, carne, frutas, verduras e incienso, siguiendo calendarios litúrgicos que incluían festividades mensuales relacionadas con las fases lunares y celebraciones estacionales vinculadas al ciclo agrícola del Nilo. El ritual de apertura de la boca se repetía simbólicamente cada día para restaurar al faraón momificado las habilidades físicas necesarias para su nueva vida divina. Los jeroglíficos que adornaban las paredes de los templos funerarios relataban la transformación cíclica del faraón en diversas manifestaciones divinas según las horas del día y las estaciones del año. Al amanecer, se manifestaba como Khepri, el escarabajo sagrado que empuja el disco solar naciente hacia el cielo. Al mediodía, como Ra, el halcón solar en la plenitud de su poder, y al atardecer, como Atum, el dios solar anciano que se prepara para morir y renacer. Durante la noche, viajaba por el Duat, el inframundo, acompañando a Ra en su lucha nocturna contra las fuerzas del caos que amenazaban el orden cósmico. La construcción de la pirámide poseía dimensiones rituales que iban más allá de sus aspectos técnicos. Se interpreta que cada hilada de bloques representaba un peldaño simbólico en la escalera celestial que el faraón ascendería tras su muerte para alcanzar su lugar entre los dioses. Los trabajadores que participaban en la construcción adquirían méritos religiosos que, según las creencias de la época, les garantizarían un destino favorable en el más allá. Evidencias de esta democratización parcial de las creencias funerarias se encuentran en las tumbas de trabajadores especializados que contienen fórmulas religiosas similares, aunque más simplificadas en comparación con las empleadas en contextos reales. El simbolismo solar de las pirámides también se manifestaba en los materiales utilizados en su construcción. La caliza blanca del revestimiento reflejaba la luz solar con intensidad deslumbrante, convirtiendo a las pirámides en faros luminosos visibles desde grandes distancias. Durante el amanecer y el atardecer, cuando los ángulos de iluminación eran ideales, las pirámides brillaban como montañas de luz que visualizaban la presencia divina del faraón difunto. Los textos religiosos establecían conexiones específicas entre las diferentes partes de la pirámide y aspectos particulares de la mitología funeraria. La cámara funeraria simbolizaba el útero de Nat, diosa del cielo, donde el faraón renacería como un astro divino. Los pasajes internos representaban el canal de nacimiento por el cual el alma real emergía hacia su nueva existencia celestial. Las cámaras de descarga funcionaban como espacios protectores que aseguraban la integridad del proceso de renacimiento divino. La función de las pirámides iba más allá del destino individual del faraón, convirtiéndose en un garante del orden cósmico que beneficiaba a todo Egipto. Mientras las pirámides permanecieran intactas y los rituales se realizaran correctamente, el faraón fallecido continuaría protegiendo al país desde su morada celestial, manteniendo el equilibrio entre las fuerzas del orden y el caos que amenazaban constantemente la civilización. Esta creencia explica la importancia que los egipcios otorgaban al mantenimiento de los cultos funerarios reales durante siglos después de la muerte de cada faraón y justifica los enormes recursos invertidos en la construcción y conservación de estos monumentos que funcionaban como seguros cósmicos para la supervivencia de la civilización egipcia. Partículas subatómicas provenientes de las profundidades del cosmos atraviesan continuamente las pirámides de Giza, proporcionando a los arqueólogos del siglo XXI herramientas de exploración que habrían parecido mágicas a los antiguos constructores. El proyecto internacional Scan Pyramids, iniciado en 2015 bajo la dirección de Mehdi Tayubi y Kunihiro Morishima,
ha revolucionado la arqueología egipcia mediante la aplicación de tecnologías desarrolladas originalmente para la física de partículas y la exploración espacial. La mamografía técnica central del proyecto Scan Pyramids utiliza muones, partículas elementales que bombardean constantemente la Tierra desde el espacio exterior. Estos muones tienen la capacidad de penetrar grandes espesores de material sólido, aunque su densidad varía según las características de la materia que atraviesan. Los detectores colocados estratégicamente dentro de las pirámides registran estas variaciones, creando radiografías tridimensionales que revelan cavidades internas sin necesidad de perforar o dañar las estructuras milenarias. Los resultados más sorprendentes de esta tecnología se anunciaron en 2017 con el descubrimiento de un gran vacío en la pirámide de Khufu. Esta cavidad, situada aproximadamente 40 m por encima de la Gran Galería, presenta dimensiones mínimas de 30 m de longitud y características estructurales que sugieren una construcción intencional en lugar de un defecto en la mampostería. Sin embargo, la función específica de este espacio sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes. En la arqueología contemporánea, las teorías sobre la naturaleza de este vacío sugieren la posibilidad de que se trate de una cámara funeraria alternativa, un sistema estructural de descarga destinado a proteger las cámaras inferiores o un elemento arquitectónico con funciones ceremoniales aún no del todo comprendidas. La confirmación de estas hipótesis requerirá futuras exploraciones robóticas que puedan acceder físicamente al espacio sin poner en riesgo la integridad estructural de la pirámide. Simultáneamente, la termografía infrarroja ha identificado anomalías térmicas en las caras externas de las pirámides, las cuales podrían señalar la existencia de pasajes o cámaras no documentadas previamente durante los amaneceres y atardeceres, momentos en los que las diferencias de temperatura entre la superficie exterior y las estructuras internas son más marcadas. En ciertas áreas de la mampostería se han observado patrones térmicos distintos que sugieren la presencia de vacíos detrás de bloques aparentemente sólidos. El uso de georadar de penetración terrestre ha sido fundamental en el mapeo de las estructuras subterráneas de la meseta de Giza, revelando una red compleja de túneles, cámaras y pasajes que se extienden más allá de las zonas tradicionalmente exploradas. Estas investigaciones han corroborado la existencia de conexiones subterráneas entre diferentes elementos del complejo funerario, algunos de los cuales podrían haber facilitado el transporte de materiales durante la construcción o haber sido utilizados en rituales religiosos posteriores. La fotogrametría digital de alta precisión, desarrollada por el Giza Project de Harvard University bajo la dirección de Peter Dermanuelian, ha alcanzado niveles extraordinarios de exactitud en la documentación tridimensional de las pirámides. Mediante drones equipados con cámaras de alta resolución y software de modelado avanzado, los investigadores han creado archivos digitales que registran cada bloque individual con una precisión submilimétrica, proporcionando herramientas invaluables para estudios arquitectónicos y planificación de conservación. Los análisis de materiales mediante espectrometría de masas han transformado la comprensión de las cadenas de suministro utilizadas en la construcción de las pirámides. Los granitos empleados en las pirámides de Giza provienen de estratos geológicos específicos en las canteras de Asuán, y los análisis isotópicos han permitido distinguir entre diferentes periodos de explotación, ofreciendo cronologías relativas para las fases de construcción. Asimismo, las calizas presentan composiciones químicas características que permiten identificar las canteras específicas de Tura, Mokattam y otros lugares utilizados durante las diversas etapas del proyecto. El análisis aéreo ha cambiado la perspectiva sobre el paisaje original de Giza, revelando la topografía natural de la meseta antes de las modificaciones realizadas durante la construcción de las pirámides. Esta tecnología ha permitido identificar canteras ocultas bajo milenios de sedimentos, rampas de construcción enterradas por la erosión eólica y estructuras auxiliares necesarias para los proyectos piramidales, que habían permanecido invisibles para las técnicas tradicionales de prospección. Los estudios paleoambientales, que se basan en análisis de polen,
sedimentos y restos orgánicos, han reconstruido las condiciones climáticas y ecológicas que existían durante la construcción de las pirámides. Estas investigaciones indican que el clima de la región era significativamente más húmedo que el actual, con precipitaciones anuales suficientes para sostener una vegetación más abundante y facilitar algunas operaciones constructivas que serían más complicadas en las áridas condiciones contemporáneas. La dendrocronología aplicada a fragmentos de madera conservados en las pirámides ha proporcionado dataciones absolutas que complementan las cronologías relativas basadas en evidencias arqueológicas tradicionales. Los análisis de vigas de cedro del Líbano utilizadas en la construcción de las cámaras internas han confirmado las dataciones propuestas para el reinado de Khufu y han revelado información sobre las redes comerciales que conectaban Egipto con el Mediterráneo oriental durante el Imperio Antiguo. Los avances en la arqueología digital han permitido la creación de modelos virtuales que facilitan la comprensión de aspectos arquitectónicos complejos sin necesidad de acceder físicamente a áreas restringidas o peligrosas de las pirámides. Estos modelos permiten a investigadores de todo el mundo estudiar detalles constructivos, probar hipótesis sobre técnicas de construcción y planificar intervenciones de conservación a través de simulaciones que minimizan los riesgos. Para las estructuras originales, la integración de múltiples tecnologías de exploración no invasiva ha demostrado su potencial para resolver enigmas arqueológicos sin comprometer la integridad de los monumentos. El futuro de la investigación sobre pirámides dependerá cada vez más de estas aproximaciones tecnológicas que permiten obtener información detallada y, al mismo tiempo, respetar la preservación de estos testimonios únicos del ingenio humano antiguo. La transformación de las pirámides, desde estructuras de mampostería básica hasta monumentos de superficie reflectante, requirió el dominio de técnicas de acabado que representan algunas de las mayores proezas técnicas de la antigüedad. El revestimiento exterior de caliza blanca de Tura convertía estas edificaciones en montañas artificiales de luz que dominaban visualmente todo el valle del Nilo y podían ser observadas desde distancias superiores a los 30 km. Los canteros especializados de Tura trabajaban en estratos geológicos específicos del Eoceno medio, formados hace alrededor de 45 millones de años. A través de la sedimentación de organismos marinos microscópicos, se formó una caliza numulítica. Esta roca, constituida principalmente por caparazones fosilizados de foraminíferos, poseía características singulares que la hacían ideal para aplicaciones arquitectónicas prestigiosas, como su textura homogénea, su color blanco puro, su facilidad para el tallado y su notable resistencia a la intemperie, superior a la de calizas de otros orígenes geológicos. Los bloques de revestimiento se extraían siguiendo estrictas especificaciones técnicas que se documentaron en papiros administrativos del Imperio Antiguo. Cada bloque tenía una altura aproximada de 1 m y una longitud de 2 m, con espesores que variaban entre 40 y 60 cm, dependiendo de su ubicación en la capa correspondiente. El peso promedio de estos bloques oscilaba entre 4 y 6 toneladas, lo que requería el uso de equipos especializados para su manejo, desde las canteras hasta su colocación final en las pirámides. Las técnicas de extracción empleaban herramientas de cobre arsenical, combinadas con métodos de fracturación controlada que aprovechaban las características geológicas naturales de la roca. Los canteros identificaban las líneas de fractura preferentes de cada estrato, insertaban cuñas de madera en las fisuras naturales y las humedecían para provocar su hinchamiento y lograr la separación de bloques con las dimensiones deseadas. Este método minimizaba el desperdicio de material y reducía la necesidad de trabajos detallados posteriores. El transporte de los bloques desde las canteras de Tura hasta Giza se realizaba utilizando la infraestructura fluvial del Nilo durante la temporada de inundación anual, cuando el nivel del agua permitía que las embarcaciones se acercaran directamente a la base de la meseta a través de canales artificiales. Las barcas, diseñadas específicamente para este tipo de transporte, podían llevar entre 20 y 30 bloques, requiriendo una tripulación de hasta 60 remeros para manejar estas cargas excepcionales contra las corrientes del río. La colocación del revestimiento se llevaba a cabo siguiendo procedimientos técnicos que se habían desarrollado a lo largo de generaciones de experiencia constructiva y que se perfeccionaron en los proyectos experimentales de Sneferu.
Los albañiles utilizaban mortero de yeso mezclado con arena fina para crear juntas de espesor inferior a 2 mm, tan delgadas que resultaban prácticamente invisibles desde cualquier distancia de observación. Esta precisión exigía el tallado previo de cada bloque con tolerancias milimétricas y un ajuste final mediante técnicas de pulido que eliminaban cualquier irregularidad. El proceso de pulido final era una especialización técnica que requería artesanos altamente cualificados y herramientas específicas. Los pulidores empleaban abrasivos de cuarzo de diversas granulometrías, comenzando con granos gruesos para eliminar marcas de cincel y avanzando hacia abrasivos cada vez más finos hasta obtener superficies que actuaban como espejos. Completar el proceso para cada bloque requería varios días de trabajo intensivo, pero el resultado justificaba el esfuerzo, gracias al espectacular efecto visual de las pirámides finalizadas. Los análisis petrográficos de fragmentos del revestimiento original han revelado la aplicación de técnicas de acabado aún más sofisticadas que las observadas superficialmente. Los canteros aplicaban una capa final de mortero calcáreo mezclado con polvo de cuarzo, lo que proporcionaba una superficie aún más reflectante y ofrecía protección adicional contra la erosión eólica típica del entorno desértico. Esta técnica, precursora de los estucos utilizados en construcciones posteriores, demuestra el alto nivel de innovación técnica alcanzado durante el Imperio Antiguo. El granito rosado de Asuán, empleado en elementos estructurales específicos, presentaba desafíos técnicos completamente diferentes debido a su excepcional dureza y a la complejidad de su composición mineralógica. Esta roca, compuesta por cristales entrelazados de feldespato, cuarzo y mica, requería herramientas especializadas y técnicas de trabajo que los canteros egipcios desarrollaron específicamente para su explotación. Las técnicas de extracción de granito utilizaban herramientas de cobre arsenical para crear surcos en la superficie de la roca, complementadas con esferitas de dolerita que funcionaban como martillos de percusión para profundizar estos surcos hasta separar bloques de las dimensiones requeridas. Los análisis microscópicos de marcas de herramientas en bloques sin terminar de las canteras de Asuán han confirmado el uso de estas técnicas y han revelado la extraordinaria paciencia y habilidad necesarias para trabajar un material tan resistente utilizando tecnologías del Calcolítico tardío. La extracción de bloques monolíticos de granito de hasta 80 toneladas, como los empleados en las cámaras de descarga de la Gran Pirámide, representa una de las proezas técnicas más impresionantes de la construcción piramidal. Los canteros utilizaban cuñas de madera dispuestas en líneas de fractura planificadas y humedecían simultáneamente todas las cuñas para provocar su hinchamiento coordinado, logrando partir bloques gigantescos con una precisión extraordinaria. Las inscripciones en las canteras documentan que estos bloques excepcionales requerían equipos de hasta 300 hombres para su transporte hasta las embarcaciones fluviales. El acabado del granito requería técnicas completamente diferentes a las utilizadas con la caliza, debido a su mayor dureza y su composición cristalina heterogénea. Los artesanos utilizaban abrasivos de cuarzo y arena para desgastar gradualmente la superficie, un proceso extremadamente laborioso que podía requerir semanas para completar el pulido de una sola cara de un bloque grande. Sin embargo, el resultado final proporcionaba superficies de calidad excepcional que han resistido 4 años de la erosión, ha logrado preservar gran parte del acabado original de las pirámides. La mezcla de caliza blanca y granito rosado en estas construcciones no solo obedecía a aspectos técnicos, sino que también tenía un profundo significado simbólico vinculado a las creencias religiosas de Egipto. El contraste cromático entre ambos materiales subrayaba la dualidad esencial de la cosmología egipcia, simbolizando la interacción de fuerzas complementarias que sostenían el equilibrio del universo. Esta fusión de funcionalidad técnica y significado simbólico es característica de la arquitectura egipcia del Imperio Antiguo y explica la continuidad de estas tradiciones constructivas a lo largo de milenios de historia faraónica. Los primeros saqueos sistemáticos de las pirámides se iniciaron con el colapso del Imperio Antiguo durante el primer periodo intermedio, alrededor de 2050 AC. Los papiros de Ipuguare y otros documentos de la época describen un periodo de caos político en el que las autoridades centrales perdieron el control de las necrópolis reales, lo que permitió a bandas organizadas ingresar a las cámaras funerarias y robar los tesoros acumulados a lo largo de siglos de rituales funerarios.
Las evidencias arqueológicas de estos saqueos iniciales incluyen daños en los sistemas de sellado de las pirámides, la dispersión de fragmentos de sarcófagos reales en los alrededores y la existencia de túneles excavados por saqueadores en busca de accesos alternativos a las cámaras funerarias. Los métodos empleados por estos primeros intrusos revelan un conocimiento especializado sobre la arquitectura interna de las pirámides, lo que sugiere la participación de antiguos trabajadores de la construcción o sacerdotes familiarizados con los secretos de estas estructuras. Durante el Imperio Medio, especialmente bajo los faraones de la decimosegunda dinastía, comenzaron las primeras campañas sistemáticas de restauración de las pirámides del Imperio Antiguo. Amenemhat II ordenó reparaciones significativas en el complejo de Giza, que incluyeron la reconstrucción de elementos dañados y la reactivación de los cultos funerarios en los templos asociados. Inscripciones de este periodo documentan la asignación de recursos específicos para el mantenimiento de las pirámides, evidenciando el reconocimiento de su importancia histórica y religiosa. Sin embargo, estas acciones de conservación resultaron insuficientes para frenar el deterioro progresivo ocasionado por factores naturales y actividades humanas. La erosión eólica del desierto, las precipitaciones torrenciales ocasionales y, sobre todo, la actividad sísmica típica del Valle del Nilo contribuyeron al agrietamiento de las estructuras y a la pérdida gradual de elementos decorativos y arquitectónicos. El período tolemaico aportó una nueva dimensión a la historia de las pirámides, cuando los gobernantes grecorromanos las redescubrieron como destinos de interés cultural y turístico. Heródoto visitó Giza alrededor del año 450 AC y dejó descripciones detalladas que, aunque contienen inexactitudes, son algunos de los testimonios escritos más antiguos sobre estas estructuras. Los grafitis dejados por visitantes romanos en las cámaras internas de las pirámides, algunos en latín y griego, demuestran que el turismo arqueológico tiene una historia de más de 2000 años. La conquista árabe de Egipto en el año 641 DC marcó el comienzo de una nueva fase en la percepción de las pirámides. Historiadores y geógrafos árabes como al-Masudi, al-Makrisi y al-Idrisi formularon teorías sobre su construcción que reflejaban las dificultades de las sociedades medievales para entender las capacidades técnicas de los antiguos egipcios. Estas interpretaciones frecuentemente atribuían las pirámides a magos antediluvianos, gigantes bíblicos o civilizaciones perdidas dotadas de conocimientos sobrenaturales. Durante los califatos Fatimí y Ayubí, y posteriormente bajo el sultanato mameluco, las pirámides fueron sistemáticamente utilizadas como canteras para la construcción del Cairo islámico. El revestimiento de caliza blanca de las pirámides proporcionó material de alta calidad para mezquitas, madrazas, palacios y fortificaciones. La mezquita de Sultán Hassan, construida en el siglo XIV, incorpora bloques significativos provenientes directamente del revestimiento de las pirámides de Giza, evidenciando la magnitud de esta reutilización arquitectónica. El intento de demolición de la pirámide de Menkaure, ordenado por Al-Aziz Uthman en 1195 DC, ilustra tanto la percepción medieval de las pirámides como la extraordinaria resistencia de estas estructuras. Tras 8 meses de trabajo intensivo con equipos de demolición especializados, los operarios apenas habían logrado abrir una brecha vertical en la cara norte, demostrando que la construcción piramidal fue diseñada para resistir no solo el paso del tiempo, sino también intentos deliberados de destrucción. La expedición napoleónica de 1798 marcó el comienzo de la egiptología moderna y el reconocimiento científico del valor histórico excepcional de las pirámides. Los sabios franceses llevaron a cabo las primeras mediciones sistemáticas y documentaron en detalle el estado de conservación de los monumentos mediante técnicas cartográficas y arquitectónicas desarrolladas durante la Ilustración europea. La obra Descripción de Egipto, publicada entre 1809 y 1828, estableció las bases científicas para todas las investigaciones arqueológicas posteriores. El siglo XIX fue testigo del desarrollo de las primeras técnicas de conservación diseñadas específicamente para monumentos de piedra en entornos desérticos. Mariette, creador del Servicio de Antigüedades de Egipto en 1858, implementó las primeras acciones sistemáticas de protección,
las cuales incluían la prohibición de extraer materiales de las pirámides, el control del acceso de visitantes a las cámaras internas y la documentación fotográfica del estado de conservación. Las técnicas de conservación modernas han evolucionado para enfrentar los desafíos específicos que surgen de la interacción entre las estructuras antiguas y las condiciones ambientales actuales. El turismo masivo ha introducido factores de deterioro que antes no existían. La presencia de millones de visitantes anuales altera la humedad relativa en las cámaras, acelerando procesos químicos que afectan tanto a la piedra original como a los morteros de restauraciones anteriores. Los proyectos contemporáneos de conservación combinan tecnologías avanzadas de monitoreo ambiental con métodos tradicionales de restauración arquitectónica. Sensores distribuidos por todo el complejo de Giza registran continuamente variaciones en temperatura, humedad, vibración y contaminación atmosférica, proporcionando datos para modelos predictivos que permiten anticipar problemas de conservación antes de que causen daños irreversibles. La gestión del patrimonio piramidal en el siglo XXI debe equilibrar múltiples objetivos que pueden ser contradictorios: la preservación para las generaciones futuras, el acceso público para la educación y el turismo cultural, la investigación científica continua y la sostenibilidad económica para las comunidades locales. Este delicado equilibrio requiere cooperación internacional y la aplicación de principios de conservación que respeten tanto la integridad física de los monumentos como su significado cultural para la humanidad actual. La investigación científica sobre las pirámides egipcias ha generado, durante los últimos 2 siglos, un vasto corpus de conocimiento que abarca desde técnicas constructivas específicas hasta complejas implicaciones cosmológicas. Sin embargo, esta acumulación de evidencias también ha puesto de manifiesto la magnitud de nuestras limitaciones para comprender completamente estos monumentos, que siguen planteando preguntas fundamentales sobre las capacidades técnicas, organizativas y conceptuales de las sociedades del cuarto milenio antes de Cristo. Los aspectos técnicos y logísticos de la construcción piramidal han sido aclarados en gran medida gracias a la convergencia de evidencias arqueológicas, experimentación práctica y análisis arquitectónico. Comprendemos con un grado razonable de certeza los métodos empleados para la extracción, transporte y colocación de materiales, las técnicas de orientación astronómica, los sistemas de organización laboral y las tecnologías disponibles durante el Imperio Antiguo. Experimentos realizados por investigadores como Mark Lene, Dennis Stokes y Jean-Pierre Houdin han demostrado la viabilidad de estos métodos utilizando exclusivamente herramientas y técnicas documentadas para el periodo correspondiente. No obstante, aspectos fundamentales de la función y significado de las pirámides aún son objeto de interpretación y debate académico. La existencia de múltiples cámaras y pasajes en las pirámides de la Cuarta Dinastía no encuentra una explicación completamente satisfactoria en las teorías funerarias tradicionales. El gran vacío descubierto en la pirámide de Khufu, mediante tomografía, representa solo el ejemplo más reciente de características arquitectónicas cuya función específica desconocemos y cuya exploración física presentará desafíos técnicos significativos. La precisión astronómica de las pirámides sugiere conocimientos científicos que van más allá de las aplicaciones puramente prácticas de la construcción. Las correlaciones entre las posiciones de las pirámides de Giza y las estrellas de la constelación de Orión, postuladas por Robert Bauval en su teoría de correlación de Orión, han suscitado intensos debates sobre el nivel de sofisticación de la astronomía egipcia del Imperio Antiguo. Aunque estas teorías requieren confirmación adicional mediante evidencias independientes, plantean preguntas fascinantes sobre la integración entre el conocimiento científico y las creencias religiosas en las sociedades antiguas. Los análisis matemáticos de las proporciones piramidales han revelado relaciones geométricas que algunos investigadores interpretan como evidencia de conocimientos matemáticos avanzados. La aparición de aproximaciones al número pi y a la proporción áurea en las dimensiones de la Gran Pirámide ha generado especulaciones sobre la intencionalidad de estos valores, aunque el consenso académico tiende a considerar estas correlaciones como coincidencias resultantes de las técnicas constructivas empleadas, en lugar de aplicaciones conscientes de principios matemáticos abstractos. Las interpretaciones pseudocientíficas de las pirámides han proliferado, especialmente durante los siglos XIX y XX, atribuyendo su construcción a civilizaciones perdidas,
visitantes extraterrestres o tecnologías desaparecidas que habrían superado las capacidades conocidas de las sociedades del cuarto milenio antes de Cristo. Estas especulaciones, aunque carentes de fundamento científico, revelan la dificultad psicológica contemporánea para aceptar que sociedades tecnológicamente primitivas pudieran alcanzar logros que aún asombran a la ingeniería moderna. La influencia cultural de las pirámides va más allá de su importancia arqueológica e histórica, convirtiéndose en símbolos universales que han inspirado a arquitectos, artistas y pensadores a lo largo de la historia. Su imagen ha impactado tradiciones arquitectónicas geográficamente distantes, desde las pirámides escalonadas de Mesoamérica hasta los rascacielos contemporáneos que adoptan su forma. Las formas piramidales reflejan una influencia estética que evidencia cómo ciertos logros arquitectónicos adquieren dimensiones simbólicas que perduran milenios tras su creación original. En la actualidad, el turismo ha convertido a las pirámides en uno de los destinos arqueológicos más frecuentados del mundo, generando ingresos económicos cruciales para Egipto, pero a la vez presentando retos de conservación sin precedentes en la historia. La llegada de millones de visitantes cada año introduce factores de deterioro que los constructores originales no pudieron prever: variaciones en la humedad, vibraciones mecánicas, contaminación del aire y desgaste físico, todos los cuales demandan estrategias de gestión complejas que busquen equilibrar el acceso público con la preservación del patrimonio. Iniciativas de documentación digital, como el Giza Project de Harvard University, el Digital Egypt for Universities de University College London y los proyectos de modelado tridimensional de instituciones internacionales, están creando archivos virtuales exhaustivos que preservarán digitalmente cada aspecto de las pirámides. Estas iniciativas representan una forma contemporánea de buscar la inmortalidad, un concepto que habría resonado con los antiguos faraones, al preservar el conocimiento a través de tecnologías que superan las limitaciones de la materia física. La investigación futura sobre las pirámides dependerá cada vez más de tecnologías no invasivas que permitan obtener información detallada sin comprometer la integridad de las estructuras originales. Avances en técnicas como la mamografía, el georradar, la termografía y otras metodologías de exploración remota prometen desvelar secretos adicionales que permanecen ocultos bajo milenios de sedimentos y en cámaras inaccesibles. No obstante, cada nuevo hallazgo probablemente suscitará más preguntas, manteniendo vivo el misterio de estos monumentos extraordinarios. El legado más profundo de las pirámides radica en su testimonio sobre la capacidad humana para materializar visiones excepcionales a través de la coordinación de conocimiento, recursos y una determinación sostenida a lo largo de generaciones. En una era caracterizada por la inmediatez digital y la obsolescencia programada, las pirámides representan una alternativa conceptual que valora la permanencia, la perfección técnica y la trascendencia de los logros individuales. Son una prueba tangible de que las sociedades humanas pueden crear obras destinadas a desafiar la eternidad cuando logran integrar ambición visionaria, competencia técnica y organización social.